Y esta noche saludamos con mucho gusto a Gabriel Yepes, él es coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Con él conversaremos sobre el proyecto La Biblioteca Roja Mexicana, proyecto creado por Gabriela Alac y por Tomás Alzogaray Vanela. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. En Capital 21. Bueno, pues gracias, la Biblioteca Roja. La Biblioteca Roja, Iván, ¿en qué consiste este proyecto? Es un tema sensible, me parece. Sí, bueno, el proyecto empieza con este libro, bueno, es decir, cuando estalla la dictadura argentina, en los años 70, muchos intelectuales y académicos tuvieron que esconder y enterrar sus libros, los libros disidentes, los libros rojos. Entonces, muchos usaron el jardín para sepultarlos. Es el caso de los papás de Tomás Alzogaray, que eran académicos de la Universidad de Córdoba, y entierran los libros, salen exiliados a México y vienen a dar cátedra a la UNAM con los mismos libros que habían enterrado allá. Entonces, después de 30 años, Tomás se da la tarea de procesar y conceptualizar la idea de los libros como un ente vivo, con la ayuda de Gabriela Alac, y la idea es decir que los libros son objetos vivientes, ¿no? Porque son perecederos, viven, se reproducen y tienen una cierta vida. Entonces, se pueden enterrar, y el cruce ahí con Artes Vivas es precisamente conceptualizar el libro como un ente vivo, y se hace una exhumación a través de médicos forenses que hacen esa exhumación de los libros en 2017 y encuentran pues unos paquetes que son estos. Es un libro que aquí tengo, y se publica este libro como esa memoria de todo ese registro. Lo que vamos a hacer ahora en el Museo del Chopo, a través del Departamento de Artes Vivas, es cómo volvemos esta memoria algo performativo, algo que convoque a las personas para venir y reavivar esa memoria, porque el cruce con México es distinto, porque si bien en México nunca ha habido una dictadura, si empezamos a rascar en la historia reciente de México, ¿qué encontramos, no? Muchos cuerpos que no están identificados, y ahí es donde viene el cruce sobre un tema muy sensible, que es la realidad mexicana, en este momento donde muchas familias están buscando a sus desaparecidos y donde hay muchos lugares donde hay enterramientos clandestinos no identificados y muchas asociaciones que se han generado en los últimos años. Entonces, haremos un espacio donde los libros, los cuerpos y la memoria sean convocados. Ahora, todo parte, digamos, de este libro a partir de dos anécdotas que ya nos narras. Exacto. Una que sucede en Argentina, la metáfora de México con los acontecimientos tristes que recientemente se viven. ¿Y qué va a encontrar el público en la exposición, además, desde luego, de este libro? Sí, en realidad hemos hecho varias acciones que son activaciones de la memoria. Lo que va a encontrar el público, bueno, tendrán que ir, pero estamos trabajando la idea de la memoria incluso con el propio Museo del Chopo como institución. Estamos utilizando estas vitrinas míticas del museo del siglo pasado, las estamos utilizando nuevamente. Es una idea de rascar. Estamos usando mucho la metáfora de lo subterráneo, de buscar en lo profundo, y la idea es poner estas vitrinas con partes de la investigación que han conformado este libro, pero también hay muchas lecturas, hay varios performances y hay muchísimos videos que la gente con los que puede interactuar. Entonces, es un proyecto de Artes Vivas que está en el cruce de artes visuales. Es como ir a una exposición donde tienes muchos objetos que ver, pero también hay muchas acciones en las que puedes participar. Gabriel, y esas acciones, estos performances, si yo voy, por ejemplo, el día de pasado mañana y voy la próxima semana, ¿me va a tocar el mismo performance o hay una cartelera y hay actividades que están agendadas? Sí, empezamos el próximo jueves, 27 de septiembre, a las 11:30 se abre la exposición. El público que llegue a las 11:30, que es cuando abrimos el museo, va a encontrar las vitrinas, va a encontrar los videos, y a las 8 de la noche abrimos el archivo de esta publicación. El 28 empezamos a hacer acciones que son otros performances, 28, 29 y 30, y la siguiente semana, a partir del 3, 4 y 5 de octubre, también habrá performances diferentes y lecturas que van buscando libros que fueron prohibidos en México después del movimiento del 68. ¿Cómo cuál, rápidamente? Bueno, pues todos los, no te puedo decir porque justo la investigación va sobre eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los libros que se prohibieron o que se reeditaron? Entonces,
ahí está la pregunta, ¿no? Ahí vamos. De acuerdo, Gabriel, pues muchísimas gracias por la información. Hay que ir al Museo Universitario del Chopo, favor. en la colonia Santa María de la Ribera, ¿cierto? Pues vengan todos, los esperamos a partir del jueves próximo. La entrada es gratuita a todos los eventos, entonces los invitamos a que participen y conozcan un proyecto en Artes Vivas. De Muchas acuerdo. gracias. Gabriel Yepes, coordinador de Artes Vivas del Museo Universitario del Chopo. Muy buenas noches.